Bueno, aquí subiendo otro video también, ¿verdad? Hablando de la palabra de Dios. Estoy con un amigo que se llama Miguel, el cual con él tengo un podcast, pero ahí hablamos de muchos otros temas. Pero este canal yo lo tengo dedicado solo y exclusivamente para hablar de las cosas de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, Miguel, preséntese con mi comunidad muy chiquitica, pero preséntese. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Miguel, soy amigo de Ricardo desde hace mucho tiempo atrás y bueno, lo conozco hace mucho rato, entonces sí, aquí estamos hablando un poquito, tenemos otro podcast, pero hablamos de otras cosas, no sé si quieren irse para allá porque es muy pesimista en ocasiones, pero por aquí usted consigue una buena palabra y bueno, Ricardo nos está diciendo esto, contándonos un poquito de su experiencia y de lo que él sabe y compartiendo un poco de ese conocimiento con todos nosotros, así que yo aquí lo estoy acompañando por el día de hoy, a ver. ¿Qué podemos hacer? Le hablo desde Colombia, por cierto. Bueno, después si se puede, se le deja como en la parte ahí como de los créditos, un link para el otro canal, ¿no? Ah, Para el que bueno, sí. quiera y le gusta el tema de los podcasts. Bueno, ahora, este video aquí voy a dar una explicación base a lo que yo conozco, lo que yo entiendo de la palabra de Dios, de un tema que me he encontrado con muchas personas que hablan sobre los protestantes o evangélicos tienen muchas denominaciones. Entre ellas hay unas que se llaman, creo que es adventistas del séptimo día. Lo cierto es que tiene que ver con el séptimo día y lo que lo diferencia normalmente de este, los luteranos o los pentecostés o los bautistas es que ellos se caracterizan por guardar el séptimo día, por guardar el sábado, lo cual es el séptimo día en nuestro calendario. Ahora, yo me voy a basar en la parte bíblica diciendo por qué para mí, según la Biblia, no están guardando el séptimo día de Dios. Cálmense los que son del séptimo día, denme chance, yo voy a dar mi explicación. Capaz estoy errado, ¿Sabes que se ¿verdad? Yo no escuchaba estoy... esa iglesia? ¿Cómo? La iglesia del séptimo día y otra que es la iglesia de los últimos días también, pero escucho esos nombres. Ok, bueno, lo de los últimos días más que todo los mormones. Ese es un, ese es Ok, un, ese es un subtítulo de la iglesia más o menos nuevo ok, ok. que se colocaron ellos ahí, pero son los mormones. Bueno, entonces, ¿en qué me baso yo? Primero es que nosotros estamos utilizando un calendario que no existía antes, empezando por ahí, que es el calendario gregoriano. Eso apareció con el Papa Gregorio, de ahí su nombre gregoriano, alrededor de los años 1500. Esto que nosotros conocemos hoy en día como enero, febrero, marzo, abril, mayo, los meses como tal y los días como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, antes no existía como tal. Eso no existía. Entonces, cuando estamos hablando de personas de 2000 años atrás y más para atrás, porque vamos a agarrar citas bíblicas de Génesis, de Levítico, en esa época mucho menos existía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, así como lo conocemos hoy. Entonces, es ahí la dificultad de colocar días, fechas, festividades basados en un calendario antiguo y querer aplicarlo con los días y el calendario actual. Entonces, Miguel, la pregunta es, ¿tenés la Biblia ahí en la mano? Sí. Está activo, mi muchacho. Aquí estoy aprendiendo. Entonces, vamos a ver, Miguel, Cuéntame. vas a ir, primero que todo, al primer libro de la Biblia, Génesis, Génesis. empezandito, capítulo 1, Ok. versículo 14.
Para los que no saben mucho de la Biblia, les comento. En el capítulo 1 habla sobre la creación del mundo, de cómo Dios hizo el mundo. En el versículo 14 habla del cuarto día, se refiere al cuarto día, de qué fue lo que Dios hizo en el cuarto día. Para los que no saben, Miguel tiene una voz donde él hace videos de audiolibros y cosas así, porque el tipo es violento hablando, no tiene la voz así golpeada como la tengo yo. Ajá, Mentiras, mentiras. Se hace lo que se puede con lo que Dios me dio. Ok, dice acá, el versículo 14 dijo, y dijo Dios, que hayan luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. amén. Amén. Entonces, ahí te das cuenta, Miguel, de que el calendario y las fechas, todas festividades, incluso los tiempos de Dios, que la palabra hebrea que aparece ahí, que se tradujo al español como tiempo, es Moedim, que tiene que ver con tiempos en plural del Eterno. Entonces, ellos, su calendario se basaba por las luminarias, las lumbreras que Dios colocó en el cielo, porque incluso desde la fecha, desde la época antigua hasta hoy, ese ciclo celeste jamás ha cambiado. Ok, Tiene su misma continuidad, las mismas reglas desde el principio de que Dios la hizo hasta el día de hoy. Entonces, lo que marcaba las fechas en el tiempo de Dios para contar los días, meses y años era la luna. Y todavía, por ejemplo, los judíos que continúan practicando ese calendario es con la luna. ok, Voy a dar un resumen rápido. Por ejemplo, la luna, como todos conocemos, tiene la fase cuando va las crecientes, las lunas crecientes, que es desde cuando aparece el primer haz de luz hasta que la luna está completa, que ya es la luna llena. Cuando empieza a desvanecerse poco a poco su luz, se llama luna menguante hasta que muere por completo. Eso es un mes en el calendario hebreo. Bueno, no hebreo, no es de ellos, es como lo que Dios manifestó ahí para el mundo. Que ya ok. después el hombre se pone creativo y saca otros calendarios, el gregoriano, el calendario chino, etcétera. Este, entonces, cuando la luna desaparece por completo, pueden pasar entre 24 a 48 horas para que vuelva a aparecer la primera luna creciente, es decir, el primer haz de luz de la luna. Cuando ese primer haz de luz de la luna aparece, ese es el día uno. A partir de ahí se cuentan como día 2, día 3, 4, 5, 6 y 7. El día 7, es verdad, Dios cesó de su obra, bendijo ese día y lo puso como día de reposo. Incluso es un mandamiento, lo vamos a ver más adelante. Ok. Pero ese día uno, cuando aparece el primer haz de luz de la luna, no se llama lunes, no se llama martes, ni miércoles, ni viernes. Además, cuando la luna desaparece por completo, para que vuelva a aparecer, puedes, dependiendo del mes del mes lunar, puede tardar entre 24 y 48 horas. Entonces, cuando aparece el primer haz de luz, la primera luna creciente, puede caer un miércoles, puede caer un jueves, un viernes, un sábado o un domingo. Entonces, si cae un jueves, ese bíblicamente es el día uno, jueves. Ok. Entonces, el día 2 sería viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Bíblicamente, entonces, esa semana, el Shabbat sería miércoles. Shabbat no es sábado. Sábado es el séptimo día para nosotros en el calendario gregoriano, pero el séptimo día para ellos es el Shabbat y no necesariamente el Shabbat bíblico cae en el séptimo día de nosotros. Ok.
Vamos a ver cómo se estudiaba ese calendario para marcar los meses, las festividades y los días de reposo, para ver si es verdura lo que yo estoy diciendo. Te vas a ir, estabas en Génesis, vas a Sí. ir dos libros más adelante al libro de Levítico capítulo 23. Levíticos Sí, 23. ese es un libro muy, muy interesante porque es donde Dios dio su ley, sus mandamientos, sus instrucciones, sus ordenanzas para el pueblo de esa época. Ok, ok, sí, la parte como el número, ¿no? Pero es Levíticos. Sí, Ok, aquí voy a empezar el capítulo desde el versículo 3. exacto. Ok, celebración del sábado, dice aquí. Ujú. Trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Ok. Ahí en la traducción de no, en la traducción al español le pusieron sábado, porque para el calendario gregoriano de nosotros el séptimo día es sábado. Ujú. Pero si te vas al hebreo dice Shabbat, que es el séptimo día de ellos. Ok. Pero siga leyendo para que veamos cómo esos días no son como los de nosotros y por eso no siempre el Shabbat cae en el séptimo día de nosotros que es sábado. Siga leyendo. Dice fiesta de la Pascua. ¿Ok? 23, 4, 8. Bueno, dice, estas son las fiestas que el Señor ha establecido, la fiesta solemne en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Ujú, Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 6 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese ujú. día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego, y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. ¿Continúo? Póngale ahí pausa. Mm, Ok. Entendamos de que cuando Moisés escribe todo lo que Dios le está diciendo, todas esas instrucciones, ¿verdad? Las escribe en hebreo. Pues porque él hablaba hebreo, obviamente. Por ejemplo, si Dios te va a dar a ti una revelación, un mensaje o algo, te lo va a dar en español porque vos hablé en español. Por favor, que no me lo den In- en ruso porque me pierdo. Exacto. Entonces, cuando nos vamos a las festividades, por ejemplo, Pascua, que es la primera, lo cual en su nombre original sería Pesaj, es el día 14 del mes uno. Ese mes uno fue el único día al que Dios le puso nombre, que se llama Abid. Los demás meses se llaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Después, yo sé que hay gente que le tiene nombres, pero esos nombres no se los puso Dios. Esa es una mezcla que tuvo Israel, el pueblo de Israel, cuando fue cautivo a Babilonia, porque tuvo 70 años cautivo allá y hubo una mezcla y le pusieron los nombres por ejemplo, los babilonios a los días le tenían nombre, eso lo adoptaron ellos, los meses también, eso lo adoptaron ellos, incluso al único mes que Dios sí le puso nombre, que fue el número uno, que se llama Abid, David. a ese le cambiaron el nombre, se llama Nisan. Bueno, o ellos le llaman Nisan, yo le sigo llamando Abid. Bueno, Misa. cuando aparece, por ejemplo, estamos en el mes 12, la luna menguó por completo, estamos esperando que aparezca la primera luna creciente. Cuando aparece esa primera luna creciente, sería el día uno del primer mes de Abid. ¿Cuándo sabemos nosotros cuándo es el mes de Abid? Nos lo anuncia el solsticio y el equinoccio de primavera. Ok. Entonces, el equinoccio de primavera es lo más cercano al mes uno.
Entonces se calcula de ahí, en el equinoccio de primavera, cuál es la luna creciente más cercana. Lo Una mismo con pregunta, el solsticio. Ujú. ¿cómo es eso del solsticio y o sea, cómo se ven físicamente reflejados? Bueno, ¿Cuál es la diferencia que los porque harán especial? cuando es primavera, Ujú, hay un cambio de que el día no dura lo mismo. ujú, ujú. Entonces, ahí hay un cambio entre, por ejemplo, en el equinoccio, no dura lo mismo, el día ya dura más. Ok, Y después en otoño, cuando los días son muy largos. Y luego se acortan a partir del equinoccio. ok. Hay dos, igual que los solsticios. Hay uno en primavera y otro en otoño. Entonces, ahí da paso a la primavera. Entonces, por ejemplo, el equinoccio, o por ejemplo, fue ayer, cuando cayó la primera luna creciente. Antier, mañana, no hay luna. Bueno, la primera luna creciente que salga, por eso ellos siempre estaban pendientes de la luna. Cayó la primera luna Ya creciente empiezan a contar. y ahí empiezan a contar el ciclo. Creciente, menguante, pasó un mes. Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, si usted, hermano mío, querido, que guarde el séptimo día, sábado, que no sabemos si es el séptimo día desde que la luna salió, pero usted quiere guardar el sábado como Shabbat en nuestro calendario gregoriano, si guarda el Shabbat, tendrá que guardar también los días festivos. ¿Por qué? Porque en esas fiestas solemnes, como vos estabas leyendo en el capítulo 23, Dios demanda que tampoco se trabaje. Ujú, Incluso es un día de reposo mucho más importante, porque cuando lo vemos en el idioma original, el sábado significa Shabbat, que es reposo. Shabbat es reposo. Shabbat no es sábado. Le llamamos Shabbat a nuestro sábado, porque es el día 7. Pero Shabbat lo que quiere decir es reposo. ok. Entonces, cuando Dios habla sobre las festividades o las convocaciones solemnes que se llama en hebreo Mikra Kodesh, Dios establece que esas reuniones santas son Shabbatón, que quiere decir que es un día de reposo alto o de más importancia, porque es mucho más importante, porque no es solamente reposar, sino que es un día profético que habla sobre la palabra y habla sobre Jesucristo, porque es un día lleno de simbología. La manera de cómo se representa esa celebración está llena de simbología profética. Por ejemplo, Pascua es el cordero que, que, que se sacrifica y se come, el cual Ok, representa a Jesucristo. Y eso lo fueron repitiendo yo todos los años hasta la llegada del verdadero Cordero de Dios. vale, vale. Luego, el día siguiente, día 15, se celebra panes sin levadura, que eso representa el cuerpo puro de Jesucristo que no se contaminó con pecado. Hay una festividad que es panes con levadura, que somos nosotros. Y Ok, todos van en secuencia. Todo está ahí en el capítulo 23, cada una de las celebraciones. Primero se sacrifica el cordero, luego sube al Padre, que es la ofrenda, y luego somos nosotros los que somos llevados al Padre por mediante el cordero sacrificado, que somos el pan con levadura. Luego viene la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, que es la llenura del Espíritu. Y todas esas se fueron cumpliendo, porque Jesucristo vino a cumplir la ley y vino a cumplir las festividades, y no solo las cumplió, sino que Él era las festividades. Pero bueno, me salí del tema. Lo cierto es, no me distraigáis, Miguel, que Miguel habla mucho. Entonces, yo aquí escuchando humildemente, aprendiendo, y me da culpa. entonces, claro, si el Shabbat es importante y lo guardas,
Otro mandato solemne es guardar los días de festividades que son Shabbatón. Si guardamos el Shabbat, que es menos importante, el Shabbatón es más importante, con más prioridad deberíamos guardar ese o prestarle más atención. Y hay festividades que mientras se celebran las festividades, Dios dice que no se haga trabajo. Y por ejemplo, la de panes sin levadura son 7 días. O sea, te tenés que estar una semana sin trabajar. Ok, Si nos vamos estrictamente al mandato del Antiguo Testamento, es así. Y entonces, si nos basamos ahí, tendremos que guardar un montón de reglas, normas, estatutos, los cuales Cristo vino a liberarnos de eso. Cristo vino a liberarnos de todo eso. Y Él lo dice. Hay dos mandatos. El más importante de todos es este. Y el otro es este otro. Y en eso se basa toda la ley y los profetas. Todo este madre cuento y los primeros 5 libros de Jesucristo los resumió. Y eso está en Mateo. ok. Busque allí el libro de Mateo. ¿Mateo cuál? Las citas sí te las dejé. Ujú. Mateo capítulo, Creo que era creo que es 14 del 22:37, ¿no? 22, del versículo 37 al Ujú. versículo 40. Ok, ahí va. Ama al Señor tu Dios con tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primer y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, bueno, esto fue hasta ahí, ¿no? Hasta ahí sería. Sí, hasta Sí, ahí. hasta el 40 eso. Palabras del mismo Jesús, Sí. ¿no? Entonces, no valdría de nada, no valdría de nada guardar el sábado, que no juro tiene que ser el séptimo día bíblico, Y pasar estos por ¿verdad? altos. Y pasar esos mandamientos por alto. Que veas a tu prójimo, no le des amor a tu prójimo, no lo ayudes, etcétera, etcétera. Porque es más fácil también mirar la luna, guardar el sábado, no sábado, sino guardar el día séptimo, guardar el Shabbat, el día séptimo de cuando aparece la luna, que amar al prójimo. Es más Esto es, fácil. esto me recuerda a es que no recuerdo cómo es exactamente la alegoría esta, que es una parábola donde dicen que el hombre rico, el rey, mandó llamar a uno de las personas que le debía y le perdonó todas las deudas. Le dijo que él podía irse sin problema. Pero cuando el rey después salió, se dio cuenta de que este mismo hombre estaba cobrándole a una persona que le debía a él de una forma muy, como muy violenta y airoso. Entonces, me acuerdo que el rey le dice a él que porque si él le perdonó las deudas que le tenía, que quizás eran mayores, porque él no podría perdonarle a otra persona lo que le debía también. Y lo peor es cómo se lo cobraba. Entonces sí, sí me recuerda esta parte. Entonces, el ejemplo sería, poniéndolo a día de hoy, esa parábola. Si Dios perdona mis pecados, si Él me perdona a mí, ¿por qué yo no podría perdonarle una ofensa a un hermano, al prójimo, a otra persona? Exacto. Sí, porque hay gente Vamos muy por ahí. orgullosa por ahí que nunca. Buen punto. Bueno, entonces, saliéndonos de la ley antigua, com- este, entonces, bueno, pasamos del Antiguo Testamento a palabra de Jesús. Ahora pasemos a vivir pos la resurrección y el levantamiento de Cristo. Porque Ok. esto de guardar los días, estar atento a todas las festividades, a este tipo de cosas como, por ejemplo, están establecidas en la ley, ya había quedado atrás. En la mayoría de sus cosas, ¿no? Obviamente tenemos que amar a Cristo, tratar de congregarnos, leer la palabra de Dios, amar al prójimo.
lo que pasa es que amar al prójimo ahí va en no asesinar, no matar, orar por los demás, perdonar, pedir perdón, entre otras cosas, en amar al prójimo. Entonces, Pablo le envía cartas a las iglesias que están reunidas en otras partes, por ejemplo, Gálatas, en Roma, la carta, perdón, de los Gálatas o la carta de Roma, diciéndole a la gente que también tiene este mismo problema, de que dejara la obsesión por volver al Antiguo Testamento guardando esos días. A ellos le pasé la cita, por ejemplo, Sí. en Gálatas. Ah, en Gálatas, yo pensé que eran romanos. En los dos. Primero empecé por Romanos, que está Gálatas. primero que Gálatas. Ah, Bueno, bueno, da Gálatas y después se echa para atrás, como usted quiera, en eso. cualquiera de Aquí los dos. está Gálatas. Ok. Gálatas es aquí. Espérame que marqué, pero. Gálatas capítulo 3 versículo 8 si no me equivoco. Bello. No, capítulo 4 versículo 8. Aquí dice. Versículo 10 capítulo 4 versículo 10. Estoy nervioso. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes, que tal vez me haya estado esforzando en vano. Dice así. Claro, para más contexto, yo recomiendo a las personas, porque él está leyendo el versículo en específico, que lean todo el capítulo para que no hayan confusiones y cada quien saque sus propias conclusiones también. Y no es que porque dije yo, no, no es porque vi un video en YouTube y un chamo allá hablando con un amigo, no. Si Eh, quiero lo leo un te poquito más, si le parece. puede, léalo más. ¿De dónde? ¿Desde el 8 o desde dónde? Porque Desde el dice 8 preocupación de Pablo por los Gálatas, dice. la preocupación de Eso. de Pablo. Aquí dice, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes, que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me haya ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que los prediqué, el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén, ni al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratase de Cristo Jesús. Pues bien, Ahí ¿qué está bien, pasó hasta con ahí está todo? bien. Bueno, eso. Hasta ahí está bien porque él le va a contar a ellos lo que pasó cuando lo recibieron. Ok, Lo cierto es que él, como se esforzó mucho con ellos y empatizó con ellos y si les fue bien con ellos predicándole a esa congregación, él está asustado de que en vez de seguir con las nuevas, con el nuevo pacto, quieran volver otra vez al pasado. Esa era la preocupación de él, porque exacto, había la tentación de las personas, porque nosotros somos nuevos, ¿ve? Y aquí en Occidente no se practica nada de eso, comer comida kadosh, todas esas cosas, guardar, estar pendiente de la luna, para ver cuál va a ser el día 14 para celebrar Pesaj, cuál es el día 1 del mes 7 para celebrar Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Nosotros no tenemos esa cultura. Las conozco ahorita por leer la Biblia. exacto, Entonces, este, pero para ellos que ya las practicaban y le dice, hermano, hay una buena noticia, que es dándole Pablo el Evangelio. Ahora nosotros ya no somos esclavos de un montón de cosas por Jesucristo. Jesucristo hizo esto, te compró con tu sangre, ahora eres libre, libre para vivir para Él, porque Él murió por ti para que tú vivas por Él. Ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de todas estas normas, ya no eres esclavo.
de esto. Solamente trata de amar al Padre con toda tu mente, tu corazón, fuerza. Confiesa, declara de que Cristo vino, murió en la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. Y entonces llévate bien con los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo este tipo de enseñanza. Ese es el Evangelio. Aceptar a Cristo porque Él nos saca de una condición a una nueva. Claro, él decía como que le daba miedo que todo lo que él haya hecho por ellos había sido en vano, porque están volviendo al principio de todo, a cuando no había llegado él y no había dado la nueva enseñanza, y aún así, después de que él estuviera dando la nueva enseñanza, están volviendo atrás otra vez, que es como en vez de Exacto. avanzar, retroceder, Amén. cambiar el nuevo Entonces, pacto. aparece también este problema en el libro de Romanos. Lo vuelve a decir Pablo. Ujú, ujú. En Romanos 14:5 dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. Dice eso. Entonces, por ejemplo, en ese momento, a los nuevos creyentes que vivían en Roma, porque ahí la palabra de Dios se extendió para las gentiles, es decir, gente que no era judía, gente que no pertenecía a ninguna de las 12 tribus de Judá, que para él llega y dice, bueno, yo no conozco nada de esto, o sea, un Ricardo cualquiera, yo soy un recién llegado, ¿qué pasó aquí? No, que tenéis que guardar el séptimo día, no, que tenéis que comer este tipo de comida, no, que tenéis que hacer esto, no, que tenéis que hacer aquello. Pablo lo que está diciendo es, no peleen entre ustedes. Si usted quiere hacer esto, hágalo. Si usted no quiere hacer esto, no lo haga. Pero llévense bien y ame a Dios. Porque ese mismo problema pasaba con la comida. Más adelante, también él le dice, si usted come carne, no pelee con el que no come carne. Si usted está guardando sus alimentos, hágalo bien, porque así lo dicta su sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que no, no lo haga. Entonces, para nosotros que somos esos nuevos creyentes, que no tenemos ese tipo de cultura, el enfoque de nosotros tiene que ser en Dios y en el prójimo. La enseñanza que él dejó. Claro, lo primero y principal es creer en Cristo, pero ya que tú crees en Cristo, lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, hay un nuevo nacimiento espiritual en ti y el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, perdón, empieza a habitar en ti y tú pasas a ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ya a partir de ahí, el enfoque es en amar a Dios, buscar las cosas de Dios, alimentar esa parte espiritual que nació en ti. Por eso, Pablo, podemos hacer otro capítulo, hablar de las cosas que alimentan el espíritu y las cosas que alimentan la carne. Ahora ya nosotros tenemos que buscar las cosas que alimentan el espíritu y no las que alimentan la carne, Una pregunta. porque el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese espíritu habita dentro de ti y él es el que te va a resucitar cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Quién fue el que dijo que ellos no quieren sumar más cargas a los pesares de las personas, sino simplemente que continúen para que su carga sea menos pesada? Y eso lo decía porque él no quería justamente quitar la parte esta incluso de la circuncisión, que no era tan necesario que la gente lo haga, sino no haría falta sumarle más cargas a lo que ya tienen, sino El simplemente mismo continuar. Ah, Pablo les bueno. dijo, Pablo les dijo, la circuncisión era en el antiguo pacto, ahora nuestra Ujú. circuncisión es espiritual. La marca de que tú seas de Jehová ya no es con tu prepucio o la falta de él, mejor dicho. Ahora lo que la marca es el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de ti. Y aceptar a Cristo. Esa era la... Bien, Entonces, bien, bueno, bien. ahora,
Si las personas, ustedes, hermanos míos, quieren guardar el sábado, que es el séptimo día del calendario gregoriano, para dedicárselo a Dios, está bien. Cualquier día es bueno para dedicárselo a Dios. Pero estrictamente, si quieren basarse en la ley, el Shabbat no siempre cae sábado. Hay que mirar más para arriba, estar pendiente de la luna y llevar el conteo. O buscarlo en internet. Así de fácil es ahora. Sí. Así de fácil es ahora. Y entonces, si vas a guardar el Shabbat, trata de guardar los Mikra Kodesh, que son llamados Shabbatón, que son todas las convocatorias, las convocaciones santas, las cuales son cuatro en primavera y tres en otoño. Ok. Pero si ves a tu hermano, a un vecino, que no lo está guardando el sábado, porque la mayoría trata de guardar el domingo, pues tampoco está mal. Déjalo quieto, no Tam- lo critiques. Entonces, bueno, sí se entendió la explicación. Muy, pero muy bien, claramente. Excelente, de maravilla. Del 1 al 10 un 7 por lo menos. Vamos para el 9, casi el 10. Casi el 10. Bueno, No te voy a decir por qué no el 10 porque... Ay, se me... Ya va. pusiste unas cosas ahí, Dios mío, errores ya va. técnicos. Bueno, igual ya habíamos hecho el cierre, no importa los errores de Miguel. Este, les quiero decir que, Esto es por mi pobreza, lo siento, lo siento. Falta de bueno, economía. como siempre, lo mejor que podemos hacer, porque yo tampoco tengo la verdad absoluta, esto es parte de mi cosecha, de lo que yo he estudiado y lo que he aprendido, y de ahí saco esta conclusión. Pero aquí todos tenemos cuatro dedos de frente, nadie es más que nadie. Lean la Biblia, saquen sus propias conclusiones y léanla con fe y con humildad y que el Espíritu Santo que habita dentro de ustedes los va a guiar por el camino y también les va a dar revelación. Esto no es porque lo dije yo, es amén. Exacto, exacto. Bueno, Ya conocen el entonces, camino que es el amor, conocen el camino que es Cristo, así que es seguirlo. Yo no tengo que ser experto para estar junto a las enseñanzas o aprender de eso. Simplemente hay que ir aprendiendo todos los días por curiosidad y amor a a lo que creemos que es como correcto y lo bueno y a lo que nos enseñó Cristo. Yo creo que sería ese el camino. amén. Amén. Y lo poco que vaya practicando, aprendiendo, perdón, practíquenlo. Por favor, sí. Promesa, promesa. Bueno, hasta aquí quedó este video slash enseñanza. Me enseñaron a mí. Dejen, si ustedes quieren que un día los enseñen también a ustedes, déjenlo por ahí en los comentarios. Y los enseñan en vivo y directo. Bueno, un abrazo para todos, que Dios los bendiga, Amén, lean la amén. palabra y siempre, bueno, practicando el amor al prójimo también. Amén. Gracias, Ricardiño. Un placer. Dios lo bendiga. Gracias, en serio. Amén. Estamos hablando de cualquier cosita. Chao, gente. Chao, Ricardo.